Hola, buenos días. Bien, ¿o todavía está entrando alguna persona más? Bueno, pues vamos a comenzar. De hecho, empezamos hoy en horario lectivo los actos programados para las fiestas de nuestra facultad. Las primeras que se desarrollan bajo el mandato del actual equipo de canal. Aunque ayer ya iniciamos la semana con la obra de teatro Salvador Seguí, El hombre que caminó sobre la utopía, dedicada al anarquista de los años 20 del pasado siglo. Líder obrero cuyas ideas fueron esenciales para la conquista de los derechos laborales de los trabajadores, entre ellas la consecución de la jornada laboral de 8 horas. Recogiendo el espíritu de sus ideas sobre la fraternidad y la unidad de acción, os animo a todos, todas, a participar y a disfrutar de los actos que tendrán lugar en nuestra facultad durante esta semana y que culminarán el viernes con la ceremonia de graduación en el aula magna del rectorado. En este punto quiero dar la bienvenida a la escritora y doctora en literatura contemporánea Marta Sanz, con cuya conferencia comenzará esta semana de fiestas. Muchas gracias por venir, Marta. En primer lugar, quiero agradecer a los estudiantes de la facultad y en concreto a la Comisión de Fiestas la dedicación y el entusiasmo que han demostrado en los meses previos a esta celebración. Agradecimiento que de antemano traslado ya al profesorado y al personal técnico de Administración y Servicios por su participación y colaboración en las actividades que tendrán lugar esta semana. Es en estas fechas cuando más tenemos que poner en práctica nuestra empatía, con lo que me gusta llamar la conciencia de las letras, fortaleciendo el sentido de comunidad, el valor de la tolerancia y el espíritu de la solidaridad. Todo ello mucho más allá del marco normativo, pues no podemos olvidarnos que en esta facultad formamos personas para la sociedad, con un compromiso social que empieza ya a desarrollarse durante esta etapa universitaria. Sin más, paso la palabra a la persona del equipo de canal que más estrechamente ha trabajado con el alumnado y le quiero agradecer públicamente su dedicación a tan loable menester. La vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria, Natalia Álvarez Méndez. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, señor decano, y buenos días a todas las personas que nos acompañáis hoy en este salón, en esta aula magna, para celebrar este primer acto de conferencia inaugural, como decía el decano, en día lectivo. Es la festividad de nuestra facultad, nuestro patrono, San Isidoro de Sevilla, y nos parecía importante trabajar estrechamente con los estudiantes. Yo tengo que agradecer a la Comisión de Fiestas y también a la Comisión de Actividades Culturales todas sus propuestas y todas las orientaciones que nos han ido dando al decanato para poder elaborar finalmente el programa que os hemos enviado a todos por correo electrónico la semana pasada. Es un programa bastante completo. Voy a pasar por la parte recreativa, que puede ser la que más guste a muchos y a muchas. Tiene que haber siempre una parte recreativa, lúdica, de diferentes actividades, juegos, torneos, con baile, con música, ¿no? con diferentes actividades que os van a entretener a lo largo de las tardes, pero también hemos dedicado las actividades de las mañanas a complementar lo que es nuestra formación desde una perspectiva pues distinta a la que solemos tener en las clases, ¿no? en las aulas. Nos parecía muy importante recoger un hilo conductor en todo el programa, que es el que tiene que ver con la violencia. Nos trasladaban los estudiantes de ambas comisiones como una de las grandes preocupaciones la violencia en la época actual.
Yo creo que miremos donde miremos, si no estamos mirando a nuestro propio ombligo, ¿no? Realmente estamos viendo lo que sucede en el mundo y está claro que la incertidumbre y las violencias están ahí, de todo tipo, políticas, económicas, sociales, de género y sobre todo estructurales también, ¿no? No solo domésticas o familiares, sino estructurales. Y es algo muy importante que tenemos que percibir y que tenemos que también analizar desde la perspectiva de las humanidades para tejer esos hilos de colectividad, comunitarios, de los que también hablaba ayer Moisés Mato en su representación de la obra Salvador Seguí, El hombre que caminó sobre la utopía. Había varias frases muy reivindicativas en esta línea, bueno, de olvidarnos de esa individualidad, competitividad que nos implanta siempre el sistema, también el educativo en muchos casos, y de apostar por tejer comunidad. En ese sentido hablaba de, ahora no recordaré la frase, decía, no basta con soñar la revolución, no basta con soñar la revolución. Tenemos que tener un espíritu crítico que nos permita soñar, seguir soñando, ¿no? Que yo creo que esa parte también en cierto modo nos la puede quitar esa violencia estructural, pero también la idea de que no basta con soñar la revolución. Aquello que no nos gusta debemos cambiarlos, esa sería toda la revolución necesaria, y además repetía constantemente desde la perspectiva de los escritos y los discursos de Salvador Seguí que debe hacerse esa revolución, debe llevarse a cabo sin violencias, sin ningún tipo de violencia, que sería lo más difícil, pero es lo que más puede estar acorde con todos los presupuestos y postulados del espíritu humanístico, ¿no? De todos los tiempos. En este sentido, bueno, vamos a tener diferentes actividades culturales y académicas, entre ellas conferencias plenarias como la de hoy, también mesas redondas con compañeros profesores de la facultad, representaciones teatrales, performance en las que van a participar estudiantes de nuestra facultad y estudiantes de otras facultades, que esto también nos parecía muy bonito, ¿no? Incorporar a toda la comunidad universitaria, así que gracias al profesorado, al estudiantado e incluso a todos aquellos profesores que no han pensado mi clase es sagrada y permiten asistir a los estudiantes a estas actividades en horario lectivo, en horario de mañana. El acto académico, simplemente lo cito, del viernes va a tener lugar en el Aula Magna San Isidoro, en el rectorado. Es el único que no va a tener lugar en esta facultad y contaremos con la presencia de todos nuestros egresados del año 2022-23, a los que seguro que les hace mucha ilusión ver también a sus profesores y a sus compañeros en ese día tan especial para ellos, pero además la conferencia del Dr. Jesús María Nieto Ibáñez, que ha sido compañero durante 30 años, compañero y amigo, que es difícil a veces vincular esto, pues compañero y amigo de toda esta facultad en pleno durante 30 años. Ahora es profesor de la Universidad de Valladolid, pero sé que hace especial ilusión tanto al profesorado como a los egresados que ese día sea quien pronuncie las palabras del discurso del acto académico de graduación y orientado también a la defensa de las humanidades, a la apuesta por las humanidades. Bueno, sin más y para no robar mucho tiempo, en este vínculo de esa perspectiva lectura crítica de la realidad, hoy contamos con Marta Sanz, a la que agradezco mucho también que haya vuelto a aceptar el venir a León y participar con nosotros en estas actividades, y va a hablar de ética y literatura en esa línea, ¿no? Desde del posicionamiento del intelectual, un posicionamiento ético que debe tener el intelectual cuando también está cultivando manifestaciones artísticas, estéticas. Y le cedo la palabra, y lo voy a agradecer también especialmente a una estudiante del grado en Lengua Española y su literatura de primer curso, Alam Atmani, para que nos pueda presentar a la escritora e introducir su conferencia. Muchas gracias, Natalia. Te agradezco la oportunidad. Para mí es un honor estar aquí y poder presentar a una de mis escritoras favoritas. Y también aprovecho para pedir disculpas a Marta, porque ya que carezco de tiempo no podré abordar toda tu trayectoria, aunque te lo mereces. Sin más rodeos, voy a presentar a Marta, una persona muy bonita y muy especial como sus libros, que es doctora en la literatura contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, experta en la poesía española durante la Transición, tema de la cual trató en su tesis. Marta Sanz se adentra en la literatura tras matricularse en un taller de escritura en la Escuela de Letras de Madrid, donde conoce al gran editor Constantino Bertolo, quien publica sus primeras novelas en la editorial Debate: El frío, Lenguas muertas y Los mejores tiempos. Esta última recibió el premio Ojo Crítico de la narrativa. En 2006 consigue llegar finalista al premio Nadal con su obra Susana y los viejos.
Con esto da un salto a la editorial Anagrama, donde publica varias obras, destacando la lección de anatomía, publicada en 2008 y reeditada en el 2014. Esta obra destaca por la utilización de su propia biografía como material literario. También destaca su obra Black Black, donde crea el personaje Arturo Zarco. Con esta obra consigue quedar semifinalista en el Premio Ralde en el 2009. Este personaje, muy querido por todos, vuelve a aparecer en Un detective no se casa jamás, 2012, y en Pequeñas mujeres rojas, 2020. En 2013 publica Daniela Astor y la caja negra, donde recrea el mundo de la cultura popular y las actrices de la transición española. Con esta obra recibe varios premios, destacando el Premio Tigre Juan y el Premio Caloma Otra Mirada. Marta Sanz no solo destaca por escribir novelas, sino también por escribir cuentos, poesía, ensayos y artículos. Colabora con periódicos como El País y Público, además de colaborar con varias revistas, destacando el Cultural del Mundo. Ha ejercido docencia en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid y ha dirigido la revista literaria Ni Hablar. Me gustaría hablar muchísimo más de ella y de sus más obras, pero como no tengo tiempo y quiero que hable ella, solo deciros que hoy tenemos el honor y la fortuna de disfrutar de Marta Sanz y de su palabra. Así que sin más rodeos, disfrútalo. Muchísimas gracias al señor decano Javier, a la señora vicedecana Natalia, que yo creo que es una suerte que tanto Javier como Natalia os puedan compartir con vosotros y con vosotras su conocimiento. Muchísimas gracias a la señora Alam por su presentación. Y yo simplemente nada, deciros que yo vengo a León siempre encantada de la vida, porque yo cada vez que vengo a León lo que tengo es la sensación ya de encontrarme con amigas y con amigos. O sea, yo no tengo aquí la sensación de decir, voy a participar en otro acto de la universidad, y además me encanta leeros una conferencia que lo que hace es como abrir un programa de festejos. Yo siempre he querido ser la pregonera de alguna fiesta. De hecho, lo fui de las fiestas de la Alberca en Salamanca, porque no sé por qué me invitaron, y acabé siendo víctima de una manifestación contra el alcalde, porque el pueblo estaba calentito, querían, y entonces aprovecharon. Entonces, es la única vez que he sido pregonera. Hoy me siento más en mi salsa que en las fiestas de la Alberca. Bueno, pues os voy a leer una conferencia, unas reflexiones que yo hice hace algún tiempo sobre ética y literatura, y para que no se os haga demasiado largo y podáis calcular las expectativas, el rato que vais a tener que emplear en escuchar un texto que, ya os lo advierto, es denso, vais a tener que prestar atención. Os anuncio que tiene 7 folios. O sea, podéis irme viendo pasarlos y decir 1, 2, 3, ya queda menos, podéis ir cogiendo aire y respiración. A mí, si estuviera en vuestro lugar, me pasaría. Entonces, por eso os lo digo. Pues vamos allá. Luego, por supuesto, si queréis comentar algo, preguntar algo, estoy a vuestra completa disposición. En octubre de 2018, durante la celebración del 20 Congreso de la Fundación Caballero Bonal sobre Novela y Vida, del que tuve honor de ser comisaria, ya sabéis que en los congresos y en las exposiciones hay comisarias y comisarios, a mí esto me resulta fascinante. La crítica de arte Estrella de Diego pronunció una conferencia que me dio mucho que pensar. Mencionó a Hélène Cixous, la filósofa feminista francesa, una triple F interesante que podríamos aplicar a casos como el de Simone de Beauvoir o Virginie Despentes, sin la cual no tendríamos un marco teórico sólido en el que apoyar las expresiones, escribir desde el cuerpo, escribir con el cuerpo, leer de la misma manera. Desde y con el cuerpo. Las ideas de Cixous, sus conversaciones con Foucault, son de verdad apasionantes, pero lo que a mí me inquietó de la intervención de Estrella de Diego fueron algunas de sus afirmaciones sobre la sensación de que es más verdadera una fotografía de lo feo que una fotografía de lo hermoso.
Según esta tesis, las fotografías del glamour se nos presentan como ficciones, mientras que las fotografías de la pobreza nos llegan como verdades inmediatas. Puede que Estrella de Diego tenga razón y que estas percepciones nos lleven, como ella misma apunta, a la formulación de un interrogante respecto a qué significa ser testigo de un evento. Testigo de un evento. Espectador, espectadora de una imagen. Lectora de un libro. Cada uno de estos espacios de recepción cuenta con una especificidad que se vincula con las posibilidades éticas de la palabra literaria. La mirada, vuestra mirada, puede ser impasible, cómplice. La mirada interviene en lo leído o en lo contemplado, interactúa y dialoga hasta el punto de interferir, construir el significado textual. Hay propuestas que propician este tipo de lecturas y obras que trabajan explícitamente con esta idea. Lo hace Patricia Highsmith en El grito de la lechuza. Desde la modestia, intento hacerlo yo misma en Amor Fou, con un personaje, Raymond, que se describe de la siguiente manera. Soy un hombre convencido de que encender esta noche el televisor y ver el partido puede alterar el resultado. Esta frase no forma parte del territorio de las supersticiones, sino de la física cuántica. En todo caso, cabría preguntarse si el espacio de recepción en general y cada lector o cada lectora en particular interfieren realmente en el texto que leen. Desde el punto de vista colectivo, parece obvio que la recepción de un texto influye en su aceptación y en la construcción misma de su significado. La construcción de significados en el espacio público cuenta sin duda con una dimensión ética. Asimismo, parece que desde el ámbito de la emisión, creación, construcción, producción de los textos, y llamo vuestra atención sobre el hecho de que elegir un verbo u otro, emitir, crear, construir, producir, para nombrar el propio trabajo, ya implica un posicionamiento ético y una determinada noción respecto a lo que es la literatura y el arte, los textos artísticos intervienen en el espacio de lo real generando un discurso que nace de la realidad y retorna a ella. ¿Acaso lo imposible es no intervenir? ¿Acaso lo imposible, cuando se toma la palabra en el espacio público, es que esa voz no inicie una conversación y reverbere, genere ecos, se una al coro, se ramifique en otros discursos que buscan emborronar o aclarar lo dicho, lo escrito, amordazarlo, corregirlo, discutirlo, subrayarlo? Las ideas que acabo de exponer constituyen la base de este escrito. Resumen posiblemente casi todo lo que yo creo saber y se oponen de manera frontal a tesis como las que se plantean en la cita que a continuación procederé a leer. La he elegido porque se incluye dentro del primer enlace que aparece en Google al teclear, ya sabéis que Google ahora es en Google, que aparece en Google al teclear la máxima nula estética sine ética. Se dice en Google: esta máxima latina, nula estética sine ética, siempre me ha inquietado porque a menudo se ha utilizado para encajonar a la creación artística por parte de los celadores de un dogma ideológico. De manera que, cuando este hecho se ha producido y a la sombra de esta cita máxima, la creación artística se ha convertido en algo meramente instrumental. Se la ha transformado en herramienta de una ética, especialmente de una ética política y, por tanto, digámoslo claramente, de una determinada política. Según este análisis, el arte se ahorma al ideario político y la política se asocia con la voluntad ética. También podríamos decir que a veces la política se acomoda a cierto idealismo estético, a cierto sentido de lo bonito o del arte burgués,
a la percepción glamurosa de las élites. A veces, la vida imita al arte y el American Way of Life, o el mito heroico del self-made man de las películas, podría tal vez empapar los programas electorales de partidos como el ya casi difunto, si no difunto del todo, Ciudadanos. Sin embargo, tales asociaciones y búsquedas de la relación causa-efecto resultan forzadas. Cuando se escriben este tipo de cosas se parte de la base, falsa, desde mi punto de vista, de que en el arte el cómo se puede disociar del qué. Pero el qué y el cómo, el contenido y la forma, la ética y la estética son las dos caras de una misma moneda, un jano bifronte. En el arte y en la literatura, el cómo es el qué, y los modos de representación implican una determinada manera de posicionarse frente al mundo que nos toca vivir. El arte enfermo, las deformaciones, el esteticismo idealista, las formas del naturalismo, la abstracción, las fórmulas de la literatura de consumo que entroncan inseparablemente con una idea capitalista de lo popular y del pop en un proceso de retroalimentación mutua en el que a menudo cuesta diferenciar qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero volvamos a las reflexiones de Estrella de Diego sobre esa percepción de lo feo y lo pobre como real frente a lo bello y lo rico como irreal. Cabría preguntarse hasta qué punto asociar lo feo y lo pobre y lo bello y lo rico no excluye otras posibilidades que desde luego se producen en nuestro globalizado campo cultural. En nuestro campo cultural hablamos del colorín del pobre, hablamos de la belleza de la miseria o de la fealdad grotesca de las aristocracias decadentes. Pienso en las fotografías de Sebastián Salgado o en el cine de Luchino Visconti, que si no habéis visto tenéis que correr a ver ahora mismo, salir del aula e iros a ver el cine de Luchino Visconti, desde El gato pardo o La caída de los dioses, hasta el embellecido dibujo, y no por ello menos terrible, del proletariado milanés de extracción rural en Rocco y sus hermanos, apunte de frivolidad. En esta película sale el actor más guapo del mundo en su mejor época. Se llama Alain Delon. Ahora está el hombre un poco demente, y un poco estropeado, pero en Rocco y sus hermanos era una cosa absolutamente deslumbrante. Hablando de belleza, pobreza y todas estas cosas. Pienso en los muchos problemas éticos que plantea viajar a la India para encontrar su belleza, o disfrutar con la explosión de color de las chanclas polícromas que se venden en una chabola del centro de Manila. Pienso cómo, en este caso, vuelven a confundirse lo vivo y lo pintado, y cómo nuestras expectativas vitales de viaje pueden estar condicionadas por las representaciones del lugar al que vamos a viajar. Pienso en que a veces usurpamos la voz de quien nunca dirá una palabra más alta que la otra y que lo hacemos desde un paternalismo reprobable. Pienso, como Arundhati Roy, sabéis, escritora india maravillosa, que muchas veces las ONGs, pese a la necesidad y eficacia de sus acciones, perpetúan el modelo del blanco, bueno, salvador y bondadoso, y que hemos olvidado los miedos expresados por Camus en La peste, al hablar de lo perniciosa que puede ser la buena voluntad, o también hemos olvidado a Conrad en El corazón de las tinieblas, esa disección de la mezquindad profunda de los proyectos evangelizadores y caritativos, cómo, bajo la máscara del bien, camuflamos nuestro gran corazón de las tinieblas occidental. Tal vez el buenismo y el pensamiento positivo, que constituyen un tipo de pensamiento ético muy tranquilizador, nos impiden desarrollar el necesario sentido autocrítico
respecto a nuestro sistema y sus construcciones culturales. Hay también amaneramientos eficaces, falsas distancias entre lo que se dice y la manera de decirlo, como el de Alfonso Cuarón, un director de cine mexicano, en una película titulada Roma, del año 2018. Tanto preciosismo en blanco y negro para contar que Roma es un palíndromo, Roma, amor, el nombre del barrio fresa y el amor, siempre estarán marcados por el estigma de la diferencia de clase. Dice uno de los niños de Roma, ¿me traes un juguito de banana?, le pide el niño bien a la mucama que ha salvado de morir a sus hermanos bajo una ola. ¿La quieren tanto? ¿Me traes un juguito de banana, Cleo, por favor? En el juego entre lo hermoso y lo sórdido, los espectadores, las espectadoras también, sentimos la contractura, algo que nos amarga el sabor de boca, que enturbia la belleza espectacular de las imágenes y la calidez de los abrazos. A veces asociamos irreflexivamente lo crítico, lo comprometido, la opción ética y política de la literatura o del cine con el tono documental. Sin embargo, la historia de la literatura y del arte nos lleva enseñando desde hace tiempo que el prejuicio de asociar lo verdadero a lo documental se dinamita. También convendría que hablásemos de lo tangible, mejor que de lo verdadero, porque la verdad puede no ser más que una intención a la hora de decir. Contamos con varios ejemplos y contraejemplos para deconstruir el indestructible vínculo, el prejuicio, que une lo tangible con lo documental. El nodo, ¿os acordáis del nodo? Si no os acordáis, pues id a documentaros sobre el nodo como uno de los aparatos de propaganda franquista más poderosos. El nodo era un relato manipulado de la realidad. Existe el género de los falsos documentales, magnífico si no habéis visto, F for Fake, de Orson Welles. Orson Welles, en el año 73 del siglo pasado, ya estaba utilizando el concepto de fake. Esto no es nuevo. Como os decía, Orson Welles ya había jugado a este juego con su programa radiofónico La Guerra de los Mundos. Sabéis que Orson Welles, en el año 38, hizo una adaptación radiofónica de una obra de Wells, del otro Wells, del hombre invisible, y llegó a generar el pánico entre la población. El mundo pensaba que de verdad habían aterrizado los extraterrestres y que se estaba produciendo una invasión. Y la gente se horrorizó. Naturalmente era mentira. Entonces, fue una especie de constatación de la eficacia de las ficciones mediáticas para poder provocar el pánico, ¿no? Entonces, por una parte está esto, por otra parte está la idea de que la ficción es verdad, porque nosotros vamos metabolizando las ficciones y en la asimilación de la fantasía, lo verosímil, lo imaginario, vamos edificando nuestros valores y nuestra visión del mundo, para bien o para mal. La isla de las tentaciones se mete en nuestra visión del mundo, igual que se puede meter la metamorfosis de Kafka. Tenedlo en cuenta. Bueno, como ya se ha apuntado, el arte imita a la naturaleza y en la misma medida la naturaleza y la realidad imitan al arte. Nos lo enseñan entre otros Henry James en su excelente libro La lección del maestro. Siempre nos lo recuerda Oscar Wilde. El dandismo, lejos de tener que ver con la elegancia frívola, es un movimiento artístico que convierte la palabra de la literatura y del arte en acción trascendente. Nunca es voluta, nunca es
epidérmica, nunca es la guarnición del filete, como yo misma me atreví a apuntar en el ensayo no tan incendiario publicado en el año 2014. Estrella de Diego, con su tesis de que lo feo y lo pobre crean una mayor fantasía de realidad, quería tal vez definir esa franja lábil que separa realidad de sus modos de representación. En la indagación sobre ese límite están implicados conceptos que afectan a nuestra idea de lo ético en su relación con lo estético. La verdad, la mentira, la realidad, la ficción. La responsabilidad de quien toma la palabra y pide silencio para ser escuchado, y la de quien se pone a escuchar con una determinada actitud que oscila entre la catatonia y la escucha co-creativa. La responsabilidad que nos mueve a preguntarnos si somos no ya responsables, sino culpables de nuestras propias palabras, dado que los textos artísticos son performativos. También es relevante el hecho de que todas esas grandes nociones puedan escribirse en plural. Podemos decir verdades, mentiras, realidades, ficciones, relativizando su alcance. La relativización del concepto absoluto, la crítica posmoderna al metarrelato, anula las opciones dogmáticas, pero al mismo tiempo ahonda en posicionamientos escépticos. El optimismo cognoscitivo de la modernidad, la confianza en la verdad y las aproximaciones confiadas a un lenguaje que no solo miente y desvirtúa lo real, sino que también tiene la capacidad de impregnarse de retazos de realidades, produciendo relatos verdaderos, lo digo entre comillas, constituyen hoy el horizonte de un discurso estético que busca salir de la maraña del lenguaje para apuntar con ella y desde ella hacia el ámbito de la realidad. El comportamiento ético, que quizá no equivalga exactamente a la actitud comprometida, aspira a superar los juegos del lenguaje para legitimar la ficción como verdad. Voy a beber un poquito de agua y así también respiráis vosotros. Bueno. En ese movimiento de superación de una época se multiplican los experimentos con los géneros literarios. Se escriben autobiografías que se diferencian de las autoficciones. Se reivindican los géneros periodísticos y la crónica se considera un género literario mayor. Pensemos en Martín Caparrós o pensemos en Leila Guerriero. Las ficciones adquieren tintes documentales, como sucede en las películas de Ken Loach, a quien también tenéis que ver, si no habéis visto, y a la vez las noticias se concretan a través de procedimientos retóricos propios de la narrativa más sugerente. Para ser vendibles. Esto es tremendo. Yo no sé si os acordaréis, hace unos años unos niños tailandeses se quedaron encerrados en una cueva y las noticias se daban por televisión como si aquello fuera una novela de misterio. ¿Saldrá hoy alguno? ¿Quién saldrá? Vamos a esperar. ¿Saldrá el niño que está enfermo? Era una cosa absolutamente alucinante, ¿no? Los mecanismos de la retórica empapan otros espacios públicos. Los mecanismos de la retórica, de la ciencia ficción, del misterio, de los discursos de seducción empapan el periodismo, la justicia, la política, que no solamente está empapada por los mecanismos de la ficción, sino por los mecanismos de la publicidad y está jibarizada y esloganizada. Y se otorga trascendencia al artefacto literario que hasta hace muy poco había sido relegado a una condición bufonesca. Desde el punto de vista ético, el asunto no deja de ser paradójico. El peso de la crisis, de la realidad, de la vida, nos hace alejarnos de posturas endoliterarias y metalingüísticas que, sin embargo, nos han hecho sensibles a la idea de que el lenguaje y los relatos se impregnan de la ideología del poder y la subrayan, de forma sutil aunque nunca imperceptible, naturalizando lo hegemónico.
Considerar la posibilidad de la verdad en el lenguaje implica una expectativa, una esperanza, un talante éticos. No se trata de un dogma, sino de una actitud. Por ejemplo, exagerar el uso del lenguaje y sus figuras puede esconder el deseo de sentirlo para salir de él. Exagerar para no quedarnos colgados, colgadas también en el código y apuntar hacia lo real. Una aproximación ética hacia la estética y estética hacia la ética. El movimiento se produce sobre la misma línea en un doble sentido. Pasa por reflexionar sobre estas sutilezas. Por ejemplo, sobre el desplazamiento de lo verdadero hacia lo verosímil. Lo sincrónico, la ideología dominante, y lo diacrónico, el peso de la historia, operan sinérgicamente sobre los textos que se construyen en un momento dado. Y esos mismos textos refuerzan el muro de la ideología invisible, hegemónica, naturalizada, el sentido común de los votantes de Vox, o por el contrario, abren en él una brecha insurrecta que pone de manifiesto el impulso ético y transformador de sus emisiones. Doy por supuesto que lo ético es transformador, porque soy una mujer que vive en un mundo que no le gusta. Tal vez, si me gustara el sistema en el que vivo, lo ético para mí, lo justo, lo bello, lo útil, lo bueno, sería conseguir que este universo en el que vivimos se troquelara y permaneciese incólume por los siglos de los siglos. No es el caso. La realidad es una construcción, la civilización es una construcción, el género es una construcción. Realidad, civilización y género tienen un componente cultural sobre el que podemos ejercer una acción transformadora. Sobre lo inmutable no se puede adoptar una postura ética. Lo inmutable es también un concepto dinámico. Pensemos en acciones que se pueden ejercer sobre lo que antes era inmutable. Enfermedades, muertes indignas y dolorosas, maternidades no deseadas, sexualidades biológicas inamovibles. Pensemos ahora en la eutanasia, la anestesia, el aborto, las posibilidades transgénero. También era inmutable la pertenencia a una clase social en un sistema jerárquico, organicista, de casta, y esa inmutabilidad fue corregida por las revoluciones burguesas y proletarias. Ahora lo inmutable, lo que es imparable, lo que no se puede de ninguna manera detener, es ciertas formas del llamado avance tecnológico. Tenemos que pensar en eso, porque hay ciertas formas del avance tecnológico que verdaderamente son un avance, pero otras nos deberían hacernos plantearnos muchas preguntas, muchísimas. Pero sin embargo se nos vende bajo el marbete de que es imparable, es inmutable, no se puede cambiar. O te adaptas resilientemente o quedas fuera. Y en eso quienes siempre suelen perder son los colectivos más débiles y los colectivos más vulnerables. Pensad en el uso de las redes, pensad en el uso de las tecnologías, pensad cómo las personas mayores tienen serias dificultades para saber qué día tienen que ir al médico. Y cosas así tan familiares y tan cotidianas. La realidad no es inmutable y por eso los modos de acercarnos a ella para representarla implican una visión del mundo. La pipa de Magritte, ¿os acordáis? Esto no es una pipa con la pipa dibujada. La pipa de Magritte no es una pipa, porque es la representación de la pipa, pero también es una pipa. Y yo puedo decidir pintarla con unos colores preciosos, porque la pipa me parece encantadora, o deformarla con un trazo violento y oscuro porque la pipa me parece la cosa más horrible del mundo. Y la pipa es una pipa, pero el modo en que yo la estoy pintando es lo que está revelando un punto de vista diferente sobre lo real.
Y eso es lo que puede aportar la literatura, lo que puede aportar el arte. El estilo es lo que se dice, y desde esa perspectiva en la que el fondo y la forma, vuelvo a insistir, son indisolubles, la ideología definirá nuestra valoración sobre cuál de esas representaciones es más o menos ética, conveniente, verdadera. La responsabilidad es el concepto que vincula lo ético con lo estético, y la responsabilidad lleva implícita una decisión sobre la forma significativa de la literatura. Enumerar bulímicamente o adelgazar el lenguaje, violentar la sintaxis o ser escrupulosos en la sucesión sujeto-verbo-predicado, activar erótica o sensorialmente o llenar el texto de picos minimalistas como Arquitectura de Mies van der Rohe o Traje de Adolfo Domínguez. Esas opciones son estilísticas, son retóricas, pero son éticas. Un texto es ético, político, no solamente por el lugar de la realidad que decide iluminar, sino es sobre todo ético y político por las formas que elige para contar esa realidad. Ese es el posicionamiento ético de un determinado escritor, de una determinada escritora. Las metáforas, las enumeraciones, ¿son éticas o no? Bueno. El menos es más como modalidad del barroco, la exageración del silencio o de las austeridades. En todo caso, cabe pensar que las miradas críticas, las posiciones incómodas que propician el pensamiento y la reflexión, nacen siempre de un deseo ético de mejora que no se suele atribuir a los impulsos conservacionistas o reaccionarios. Cabría plantear la pregunta sobre si las categorías éticas, bien, mal, justicia, sirven para leer o interpretar los textos artísticos. Desde luego sirven para leer una novela o para interpretar una película porque forman parte de lo que cada ser humano es. Su idea del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, de lo verdadero y de lo falso, ahorman nuestra conciencia y son las gafas con las que nos acercamos hacia las cosas. Aunque luego esas cosas puedan modificar nuestras lentes para ver de cerca o nuestros catalejos para escudriñar el horizonte. Estrella de Vigo nos enfrenta al hecho de que incluso en la fotografía documental hay trampa y hay ficción. En la fotografía documental de la pobreza hay un destello de mentira, porque la realidad se selecciona, se enmarca, se coloca, se altera para provocar una determinada impresión que se vincula con una intencionalidad ética, incluso política. Hay un documental que me acabo de acordar colgado en Filmin, cuyo título he olvidado completamente, pero que una de las escenas fundamentales de ese documental, ¿os acordáis del terrible terremoto que asoló la isla de Haití? Que hubo muertos, muchísimos muertos. Bueno, pues un fotógrafo decidió hacer una foto bastante de cerca del cadáver de una niña. Y esa foto fue muy tremenda y fue muy famosa. Pero la foto que ganó todos los premios de fotografía internacionales habidos y por haber fue una foto que lo que hizo fue, en lugar de encuadrar aquí, abrir el cuadro y mostrar a la legión de fotoperiodistas que estaban fotografiando el cuerpo de esa niña muerta. Fijaos que la realidad es la misma, pero el hecho de que tú la enmarques aquí o aquí implica que estás contando cosas radicalmente diferentes. Entonces, esas son las cosas sobre las que nosotros y nosotras tenemos que reparar cuando leemos un libro, cuando vemos una película, cuando queremos escribir un libro o cuando queremos hacer una película o lo que vosotros y vosotras queréis hacer.
Frente a estas estrategias surgen las complementarias, procedimientos retóricos que desrealizan la realidad llevándola hacia el espacio de la fantasía, la descontextualización, la nebulosa, violentando la historia para hacerla universal o comercialmente universal. Creo que este es el mecanismo que suele utilizar Guillermo del Toro, un director cuyas películas yo disfruto muchísimo. A veces esto pasa, fijaos, ya no estamos hablando de los textos, estamos hablando de la realidad. A veces la realidad misma se desrealiza sola y no es un trabalenguas. Al llegar a una gasolinera en la provincia de Toledo, juro que esto me sucedió, entre la bruma de un húmedo día invernal, vi aparecer un chino, 2 chinos, 3 chinos, un montón de chinos dispersos que surgían entre los bancos de niebla de una gasolinera de Toledo. Parece inverosímil, pero es real, era una excursión, claro. Pero como iban saliendo uno a uno, tal, era una cosa absolutamente lisérgica. Parece que me hubiera comido algo y yo no me había comido nada. La naturaleza otra vez imita al arte y nos pilla por sorpresa. Otras veces la vida real, no cabe en los límites tolerados por la verosimilitud narrativa. Conocí a una mujer, esto también es completamente cierto, cuyo marido estaba en el paro hacía un montón de tiempo. Ella asistía por las casas. Sus 2 hijos, los 2, estaban enfermos de cáncer. Ningún lector concedería crédito a tantas desgracias en una novela o en un relato. La acumulación del dolor en la novela, en el relato, quizá degeneraría en un efecto paródico. Increíble, completamente. Por tanto, hay zonas de lo real que sufren el desamparo ético y político de las narraciones. Sin embargo, me parece que lo que legitima éticamente una representación que se pretenda más o menos fidedigna o más o menos fantasiosa no consiste en el hecho de no haber sido manipulada, representada. Al fin y al cabo, la representación siempre es un modo de manipulación, sino que radica en el hecho de que la retórica forma parte del campo semántico de la verdad. La trampa y la ficción pueden ser mecanismos de la denuncia, y la denuncia, como acción artística visibilizadora de las injusticias del mundo, tiene indudablemente una repercusión ética. El afeite, el artificio, los resortes y tramoyas, las destrezas, las herramientas del oficio no pueden ser asimiladas a la mentira torticera, del mismo modo que la crueldad de las imágenes o los textos tampoco puede ser objeto de la censura. La crueldad, a menudo, sirve para provocar, desde la revulsión estética, un efecto ético. Lo cuenta muy oportunamente José Ovejero en su ensayo Ética de la crueldad del año 2012, y yo no me canso de citarlo. En este mundo de mensajes literales, superficies, visceralidad, ruido y vértigo, hay que rescatar la idea de que los discursos artísticos cuentan una cosa a través de otra, y a menudo esa otra cosa, la imagen salvaje o cruel o repulsiva, en el nivel de la representación y del estilo, es el medio para cauterizar, en el nivel de la realidad, ese salvajismo, esa crueldad, esos acontecimientos que repelen o indignan. Las representaciones de la violencia pueden normalizar la violencia, pero hay representaciones de la violencia que, por el cómo están contadas, lo que hacen es denunciar la violencia, desnormalizarla, convertirla en anomalía, en algo reprobable. Entonces, fijaos hasta qué punto merece
la pena que reparemos en el cómo. El cómo es fundamental. No es lo mismo una peli de Tarantino que una peli de Pasolini. No tiene nada que ver en su punto de vista respecto a lo que es la violencia. En definitiva, y ya para acabar, la retórica no puede separarse de la posibilidad de decir la verdad. El lenguaje no siempre es el antifaz del hombre enmascarado, de la mujer tampoco, aunque siempre implique una mediación. Hacernos conscientes de esa mediación y de las impregnaciones ideológicas de la lengua y los relatos es precisamente lo que yo entiendo por aprender a leer, desde la conciencia crítica y sin prohibiciones ni tabúes, con una sensibilidad que es a la vez ética y estética. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Muchas gracias, Marta. Bueno, avisaste al principio que era un discurso denso, o sea que no, que avisa no es traidor, aquí no hay ningún problema. O sí. Pero me parece también, ¿no? Depende del punto de vista. Pero me parece fundamental que se hable de esto y que se hable de esto en la universidad, que a veces también nos acomodamos mucho en la idea de hay que motivar, hay que hacer actividades pedagógicas, lúdicas, hay que entretener. Yo creo que no hay que entretener, hay que hacer pensar, y esto es fundamental. El lenguaje esconde una ideología, la contiene, y estamos creando discursos constantemente y discursos con una semántica institucional que a veces tenemos que pararnos, ¿no?, a meditar. No importa si alguno de los que estáis en primer curso no habéis entendido todo, pero lo importante es que cuando acabéis, por lo menos aquí la titulación, entendáis todo esto, y no solo que lo entendáis, sino que seáis capaces de argumentar, ¿no?, en este sentido y a este nivel, y por lo menos que nos empecemos a preguntar por las cosas importantes desde la perspectiva de las humanidades. Voy a aprovechar antes de abrir el tiempo de coloquio para hacerte un regalo, Marta. ¡Ay, qué bien! En forma de lenguaje, libros de la editorial Eolas, de la colección que tenemos en uno de nuestros grupos de investigación reconocidos en esta facultad, y además en colaboración con el Instituto de Humanismo, Cuentos fantásticos de Emilia Pardo Bazán y El alma de los objetos, minificciones de Ramón Gómez de la Serna. Pues me encanta, y tenéis un criterio maravilloso y un gusto excelente, y Eolas es una editorial exquisita. Y no lo digo porque esté aquí delante Héctor Escobar, no, es sencillamente porque Eolas es exquisita, y lúcida y estupenda, y además me encanta Ramón Gómez de la Serna precisamente por esa sensibilidad lingüística y esa manera de transformar la realidad a la manera de decirlo. Y luego los cuentos fantásticos de la Pardo Bazán son maravillosos. Yo recuerdo hace muchos años que leí, no sé si estará aquí recogido y no sé exactamente si es un cuento, creo que sí, El Sacamantecas. Sí. Que es una genialidad. No es exactamente fantástico, sino que está basado en un hecho real de un señor en una aldea tal, que lo que se dedica era como una especie de Jack del Destripador a la gallega, digamos. Bueno, muchas gracias, Marta. Pues ese regalo para que no se nos olvide. Y ahora ya sí abro el tiempo de coloquio. Sé que había estudiantes, ¿no?, deseosos de preguntar, entonces ahí tenemos a Carmen con el micrófono, Martina. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Entre todas las muchas cosas interesantes que ha dicho, hay una que me ha llamado particularmente la atención, que es cuando habló sobre la desrealización, Sí. creo que lo llamó, y nos contó el ejemplo de esta mujer que le pasaban tantas cosas. Lo que me llamó la atención es porque, desde su perspectiva de autora, ¿considera usted que existe esta saturación en el lector cuando hay un personaje que le pasan tantísimas cosas? ¿Por qué existe este límite de hasta aquí puedo empatizar y ya no más? Pues porque yo creo que como lectores y como lectoras lo que hacemos es funcionar con un prejuicio primero respecto a la verosimilitud, y también respecto a que las narraciones lo que invitan es a poner orden en una realidad inabarcable. Entonces, en la realidad está el caos, en la realidad está la entropía, en la realidad está el exceso. Y muchas veces desde una mirada consoladora de la lectura,
lo que vamos buscando en los textos literarios es como una especie de hilo conductor que nos salve de toda esa vorágine. Entonces, parece que el exceso es increíble dentro del relato, parece que no puede ser, porque lo que tú estás buscando es, de alguna manera, como se diría, sota, caballo y rey. Y también estás un poco buscando no solamente que te tranquilicen, sino que se cumplan tus expectativas respecto a lo que debe ser una narración pulcra, ordenada, sin cosas que se salgan, sin nada que sobre, sin nada que falte. Y eso es una deformación muchas veces. Eso implica una deformación e implica una visión idealista sobre la realidad que muchas veces es falsa e injusta. Pero creo que nuestros prejuicios como lectores, como lectoras, tienen mucho que ver con el mundo en el que vivimos y con el concepto de cultura que tenemos asimilado. Entonces yo, por ejemplo, en este momento pienso que vivimos en una sociedad capitalista. La sociedad capitalista crea un concepto de cultura en el cual la cultura se asocia al entretenimiento, al espacio de ocio y a la necesidad que tú tienes como ser humano de utilizar la cultura como para oxigenarte, descomprimirte. Y al mismo tiempo, pues ese concepto de cultura va ligado a unas estrategias retóricas pues que se unen a la asequibilidad, la familiaridad, el que no te pongan las cosas demasiado difíciles, en que al final encuentres un final deslumbrante, en no me hagas el spoiler, en que un libro es muy bueno porque te lo has leído en una noche y media. Entonces, esas cosas que nos parecen que no tienen nada que ver con lo económico, tienen que ver con lo económico y tienen que ver con el modelo de negocio y tienen que ver con cómo lentamente a ti te van inculcando la idea de que la literatura no debería servir para conocer nada, que la literatura no puede tener una pretensión didáctica, que la literatura solamente tiene que ver con lo que se vincula a las montañas rusas y a qué feliz soy leyendo este libro. De lo que se trata es de que volvamos a colocar en primer plano esos libros que tienen la capacidad de hacernos desgraciadas. Y esos libros de los que no se sale igual que entraste, por un exceso de felicidad o por un exceso de amargura. Esos libros que te obligan, y aquí siempre cito a la poeta uruguaya Ida Vitale, que te obligan a empinarte un poquito. Pero es que, joder, empinarse un poquito en una sociedad como la nuestra, en la que te tienes que estar empinando todo el día, porque tus expectativas laborales son una porquería, porque no puedes vivir en la casa en la que vives. Luego llegan los culturetas y dicen, pues ahora te empinas con mi libro, y tú dices, vete a la porra, ¿cómo me voy a empinar yo también con tu libro? ¿No? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que reflexionar, cómo nuestra noción de cultura que se refleja en el estilo, clarísimamente en el estilo, y en los libros más vendidos, y en lo que resulta más popular, y en lo que tú identificas en un momento determinado como buena literatura, es un reflejo del discurso hegemónico que pasa por la asunción de un modelo económico. Entonces, cuando hablamos de literatura y de arte, estamos hablando no ya solamente de manera directa, sino también por cómo escribimos, estamos hablando del precio de las patatas. Cuando hablamos de literatura y de arte hablamos del precio de las patatas y hablamos de la especulación, de la guerra, de la explotación, de los contratos de los escritores. Todo eso que parece que queda fuera de la literatura está dentro de la literatura. Pero no porque yo escriba un libro sobre las editoriales, sino porque yo utilizo un determinado lenguaje con el que a veces, en lugar de tratarte como a una lectora, te estoy tratando como a una clienta. Y no es lo mismo un lector, una lectora, que un cliente o una cliente. Y no es lo mismo una escritora que una competidora. Que una competidora por subir siempre, estar en el número 1, ganar todos los premios, tener la cola más larga en la feria del libro. Creo que se trata de otra cosa. Y por eso no podemos meter a esas señoras de la limpieza con todos esos problemas, porque la gente dice, anda, vete, ¿cómo va? Primero, esto es un rollo, esto ya lo veo yo en mi casa
Y además esto en un libro es mentira. Gracias. Yo quería hacer una pregunta relacionada un poco con la indivisión del qué y el cómo que habías hablado. Y es que dentro de las obras, o sea, más bien dentro de los lectores, disculpa, ¿te has encontrado alguna vez con un lector que haya dicho entender tu novela y que realmente no haya llegado tan profundo como realmente había que llegar? Que se haya quedado simplemente con el cómo y no con el qué. Ojo, esa pregunta es muy difícil, porque además no solamente me compromete a mí, sino que compromete a todas las personas que han leído mis libros a lo largo del tiempo y del espacio, y que tampoco son tantas, y no te sabría responder muy bien. Yo lo que... Vamos a ver. Lo que creo es que todas las personas que se acercan a leer un libro lo hacen desde lo que se llama su propia urdimbre lectora. Tú te acercas a un libro mío, Inés, y tú lees desde tu experiencia de la vida. Tú lees desde las cosas que a ti te han pasado. Tú lees desde la circunstancia de que te lleves bien o mal con tu padre o con tu madre, de que tengas o no tengas hermanos, de que seas heterosexual o no, de que tus ideas políticas vayan por aquí o por allá, yo qué sé, de las cosas que te gustan. O sea, lees desde toda tu experiencia vital, desde toda tu experiencia cultural, y tú todo eso lo proyectas sobre lo que yo te sugiero, sobre las migas de pan, sobre las claves que yo te estoy dando para construir tu propio significado. Y tu significado, evidentemente, no va a ser exactamente igual que el que pueda construir Carmen, o que el que pueda construir Chema, o que el que pueda construir Juan, o que el que pueda construir... Cada uno vais a tener un matiz diferente a la hora de llegar a ese significado a través de la propuesta lingüística, porque vuestra vida, vuestra retina, tiene unas singularidades. Pero al mismo tiempo, vuestra retina tiene unas singularidades, pero también tenéis cosas en común. Tenéis cosas en común que tienen que ver con el corte socioeconómico histórico, la contemporaneidad, que sois seres de este país en este año, y eso, quieras que no, hace que vayáis a tener también una visión general. Hay algo que une a todos los lectores y algo que los separa de manera matizada. Normalmente ese algo que une a todos los lectores es uniformizador desde el punto de vista del discurso dominante. ¿Qué es leer? ¿Qué es escribir? ¿Qué es la cultura? ¿Qué yo puedo esperar de los libros? Entonces, a mí me parece que los buenos y las buenas lectoras son aquellos que son capaces de dejarse la vida en la lectura de un libro, y cuando digo dejarse la vida estoy exagerando, pero claro, es poner toda la carne en el asador, estar atentos a todo lo que ellos pueden aportar a ese libro para, por una parte, extraer de esa propuesta lingüística lo que para ellos es pertinente, pero sin olvidar que más allá de lo que para ti sea pertinente, también yo como escritora tengo una intención. Entonces, yo creo que los buenos lectores son los que saben sacar el hueso del aguacate de esa intención y rellenar toda la periferia, toda la pulpa del aguacate con su experiencia, con su mirada. Entonces a mí hay veces que hay lectores y lectoras que me dicen cosas de mis libros que yo no sabía a priori. Entonces para mí el buen lector y la buena lectora es aquel que sabe lo que yo quiero decir, ha entendido, y luego por otra parte puede enriquecer eso que yo quiero decir. Y luego también naturalmente hay buenos y buenas lectoras que saben decirte por qué te has equivocado. Porque claro, yo estoy partiendo de la base de que yo lo he hecho bien o lo mejor que he podido, pero a veces he podido errar. Entonces, el bueno o la buena lectora es aquel que también te dice en lo que te has equivocado, y para mí es el que te lo dice constructivamente. ¿Me explico?
Y luego también los buenos lectores son aquellos que no confunden la opinión con el conocimiento. Ayer lo comentamos, hay gente que te dice, hay gente que piensa que por haber invertido su tiempo y su dinero ya tienen derecho a cualquier cosa. Eso también es un imperativo de la sociedad de mercado en la que vivimos. Tú no tienes derecho a decirme cualquier cosa por el hecho de que te hayas gastado el dinero en mi libro y hayas invertido tu tiempo. Tú tienes que ser consciente de, igual que cuando yo escribo soy consciente de lo que no sé, de lo que puedo aprender, de mis limitaciones, cuando leemos también. Entonces creo que por parte de los lectores y las lectoras hay un falso empoderamiento que tiene que ver con su capacidad de comprar y que tiene que ver con cómo se coloca en el mismo plano la opinión y el conocimiento. Y eso es peligrosísimo. Y las víctimas más gordas de todo ese grumo terrible sois vosotros y vosotras. Entonces, no sé si te he explicado, pero más o menos he querido. Muchas gracias, Inés. Bueno, yo quería preguntarte sobre tu obra Monstruos y Centauras. Hablas sobre la necesidad de hacer un cambio estructural para cambiar la perspectiva que hay hacia las mujeres y hacia su desigualdad. ¿Cómo crees que sería, utópicamente hablando, si se pudiera hacer, a través de la realidad, de la metaficción, cambiar esa estructura para que se nos dé esa igualdad que necesitamos sin necesidad de cambiar a las mujeres? Mira, cuando yo escribí Monstruos y Centauras, estábamos viviendo en un momento del feminismo, yo creo, un momento del feminismo muy plural, un momento del feminismo completamente maravilloso, en el que verdaderamente nos llegamos a creer que cómo el discurso feminista estaba llegando a calar en la sociedad, se podía convertir en una punta de lanza para cambiar muchas otras cosas. Tuvimos un poco la fantasía que desde la reivindicación de la igualdad de las mujeres, desde la reivindicación de las mujeres para que sus diferencias no fueran sentidas como desventajas en el espacio de lo público, de una manera sinérgica podíamos también paliar las desigualdades de clase, podíamos paliar las desigualdades que tienen que ver con la raza, con el hecho de estar enfermo, con montones de cosas. Y quisimos un poco, tuvimos la fantasía de que todo eso era posible si nosotros llevábamos los cuidados al ámbito de lo público. Si los cuidados no tenían que ver solamente con cómo tú cuidas a tu madre en tu casa cuando está enferma, sino que verdaderamente esa perspectiva del cuidado se convierte en algo público institucional y se proyecta en la sanidad, se proyecta en la educación, y eso sirve para limar desigualdades, para que la igualdad de oportunidades sea absolutamente real. Y pensamos que el feminismo podía ser esa punta de lanza y esa cabeza de lanza. Luego hemos visto que no. hemos visto que no, y aquí supongo que hay autocrítica, porque ha habido violencias y ha habido desavenencias, y también hay una rama del feminismo, claro, que tiene que ver básicamente con lo que se llama el feminismo liberal, que, y ahí voy sobre todo a contestar a tu pregunta, donde se considera que por lo que tiene que luchar la mujer es por ocupar el espacio que tradicionalmente han tenido los hombres, utilizando las mismas estrategias que han tenido los hombres. Cuando yo era jovencita, mi horizonte era el despacho de papá. Entonces, eso es lo que yo creo que ha desvirtuado el potencial transformador de las luchas feministas. Yo no tengo por qué pelear por el despacho de papá. Yo por lo que peleo es porque la competitividad no sea un valor en este sistema. Yo por lo que peleo es porque sepultemos de nuestro léxico la palabra empoderamiento. Yo no me gusta la idea de poder, las jerarquías, las desigualdades, la competitividad, las violencias en todos los ámbitos, en el afectivo, en el laboral. Entonces, yo creo que
oportunidad que hemos perdido las mujeres feministas para transformar la realidad desde un lenguaje que nos fuera propio ha pasado un poco por la renuncia de ese léxico particular, de esa mirada del mundo que era particular, y por la asunción de esa mirada secular que lleva aplastándonos desde hace años y años y que hacemos nuestra como lo deseable. Entonces, creo que ese es un poco el problema. Y es una pregunta dificilísima porque al fin y al cabo, yo aquí siempre cito a la poeta Adrienne Rich. Ella tiene un poema maravilloso sobre el lenguaje del opresor. Ella dice, hay que luchar contra el lenguaje del opresor, hay que luchar contra las guerras, hay que luchar contra el hambre, hay que luchar contra las violencias, el lenguaje del opresor, el lenguaje del opresor. Y al final del poema dice, sí, claro, hay que luchar contra el lenguaje del opresor, pero nuestra gran encrucijada y nuestra gran contractura es que lo necesito para hablarte. El lenguaje del opresor es mi lenguaje porque el canon está dentro de tu tripa. Y de la mía, y de la de todos y todas. Entonces, lograr escaparte de esto para proponer otra cosa, rentabilizando lo que te ha hecho daño porque no te puedes desprender de ello, y siendo capaz de imaginar otros discursos, otros lenguajes y otras posibilidades, es el reto que tenéis las chicas, que ahora tenéis 18, 19, 20 años. ¿Cuántos años tienes? 18. Pues ya te digo. ¡Hala, venga! Te paso el relevo. Compañera, que yo estoy agotada. Erika, que había levantado Hola, a mí lo que me gustaría preguntarte es ¿de dónde consigues sacar la inspiración para poder crear tus obras? Muchas gracias. Vamos a ver. ¿De dónde saco yo la inspiración? Pues yo saco la inspiración y la expiración también. Expire de mirarte aquí hoy. Claro, o sea, al final la inspiración tiene que ver con la capacidad de observación, con no perder nunca la curiosidad, con la capacidad de mirar y de hacerte preguntas todos los días respecto a las cosas que suceden, con no dar nada como normal. Yo me hago preguntas todos los días sobre lo que consideramos normal. Y ahí encuentro una fuente de inspiración portentosa. Pero esa pregunta sobre lo que consideramos normal, pues a veces pasa también por la confrontación entre un proceso de introspección, qué me duele, en qué sentidos me siento enferma, o al revés, qué cosas me satisfacen, qué me provoca placer, e intentar confrontar todo eso con lo que pasa afuera. Pero al final yo creo que la inspiración nace de los ruidos de la calle. Yo soy una escritora que escribe siempre con las ventanas abiertas, yo me fijo en lo que pasa en mi patio. Yo creo que quienes nos dedicamos a este oficio de escribir tenemos eso que los sociólogos llaman afán sociológico y que es puro cotilleo. Yo soy hija de un sociólogo. Y claro, ¿qué hacen los sociólogos? Los sociólogos preguntan y hacen encuestas y recogen y tal. Y cuando yo le preguntaba cuando era pequeña a mi padre por su trabajo, me decía, hija mía, yo lo único que soy es un cotilla. Pues un poco quienes miramos la realidad, y de ahí surge de esa retroalimentación entre lo interno y lo externo, que tiene que ver con una curiosidad permanente y con una capacidad de mirar. Y esto se relaciona con las aptitudes que tiene alguien que se quiera dedicar a escribir, ¿no? Evidentemente tú tienes que tener aptitudes lingüísticas y tu manera de sentir el lenguaje te lleva a una aproximación a la realidad que puede ser un poco diferente. Luego tienes que ser consciente de que hay otras destrezas que se aprenden. Hay algo que tiene que ver con el oficio, con la lectura, con la conversación con otras personas. Entonces, aptitudes lingüísticas, aptitudes hacia el oficio, hacia la capacidad de aprender, pero sobre todo una mirada. O sea, una mirada a la que no se puede renunciar nunca y que pasa por tu conciencia de que no estás sola en este mundo, de que hay muchas más cosas que ver y muchas más cosas de las que aprender. De ahí sale la inspiración.
Desde luego de donde no sale la inspiración es de las musas. Ni de las musas, ni de los musos, ni del dedo de Dios que te toca con su varita mágica y te dice: oh Ana, tú eres la elegida y te voy a pasar mi corriente de electricidad en este. Eso lo único que te puede provocar es una catatonia grave, un problema cerebral. Gracias. Pasamos el micrófono a Darío y yo creo que después de Alan querías preguntar, Fernando. Hola Darío. Buenas. Mira, es que en la asignatura de Teoría y Crítica del Texto Literario, con Natalia, tuvimos la oportunidad de leer tu obra de la versión de páginas amarillas de Extraños en un tren, de Patricia Highsmith. Sí. La mencionaste en la conferencia, me di cuenta de que es una autora que te gusta mucho, parece ser. Cuando lo estábamos leyendo, yo me pregunté... Uy, sí se oye. ¿Cómo reaccionarías si un día ves en las noticias que un crimen, unos crímenes como los que aparecen en la obra, se hacen realidad? Como que la ficción llega a la realidad. Mira, me da la tos. Vamos a ver, mira. Cuando yo escribí Black, 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 que Black, Black, Black es un libro muy relacionado con los dos textos de Retablo, son dos libros que surgen de mi experiencia como vecina de mi comunidad de vecinos. Yo soy la mujer que vive en esa escalera, no soy exactamente ninguna de las dos ancianitas, pero podría ser en breve cualquiera de las dos. Mi marido todavía está vivo, gracias a Diosa, y yo todavía no tengo tantas goteras. Pues cuando yo escribí Black, 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 una de las narradoras, que es Luz, que precisamente es una narradora que no solamente piensa, sino que escribe. Ella escribe un diario, está haciéndose preguntas todo el rato de hasta qué punto quienes escribimos, no es que seamos responsables, como yo decía en el texto, de cosas que pueden suceder en lo real, sino que podemos llegar a ser culpables. Culpables porque verdaderamente las ficciones tengan esa capacidad de penetración que no solamente es lenta y silenciosa, sino que además puedan motivar una acción. Bueno, ese es un riesgo que siempre tienes que correr. Tendrías que vivir con eso. Y luego eso desde el punto de vista de la vanidad, tío, sería fenomenal. Eso sería, vamos, el triunfo absoluto. Es decir, que en serio se han tomado los seres humanos mis palabras, que estas señoras imaginativamente han decidido que lo que tienen que hacer por fin es acabar con la farmacéutica de su barrio que las ha engañado, y con su hijo, que es un chupón insoportable, que además está fundiendo toda la pasta de la madre en las tragaperras. Pues mira, son dos iniciativas como otra cualquiera. Asumo el riesgo y ya te digo que puede ser el síntoma de un éxito rotundo. Lo que sí te tengo que decir es que, claro, en Retablo los personajes están basados en seres humanos reales de mi barrio. Y entonces yo llegué un día a la farmacia y la farmacéutica me dijo: oye, que me ha contado el chico del reparto, el que trae las medicinas, que me has matado en un cuento. Que él lo ha leído y que me has matado en un cuento. Dice, hombre, yo no me enfado. Dice, pero ¿me podrías regalar el libro? Y entonces le regalé el libro y tenemos una relación buena. Yo sigo confiando en ella. Espero que nunca me meta veneno en las pastillas del colesterol o algo así, porque quizá podría hacerlo. Pero estas cosas, pues pueden pasar, y ya te digo, serían un poco el ejemplo de que la literatura verdaderamente importa en la realidad. Creo que lamentablemente no es así. O sea, que me haces una pregunta de ciencia ficción, pero que yo te agradezco mucho, porque aunque la palabra no me guste nada, me empoderas. Gracias, Darío. Sí, vale. Muchísimas gracias, Marta. Ha estado muy buena la conferencia, ha apuntado muchísimas cosas. Y bueno, estos días he estado con unos amigos debatiendo sobre si la literatura es un medio de propaganda, y había comentado que para mí tus obras son una crítica social, y lo estamos comentando en clase, ¿no? Que tu finalidad con escribir es mostrar una realidad y criticarla. Y me había sorprendido que algunos amigos estaban diciendo que no,
y sobre todo en esta obra de Black Black, mi obra favorita, estaban diciendo que era una novela negra y que tu finalidad era escribir sin más una novela negra. Y he dicho, pues voy a aprovechar que la voy a ver y se lo voy a preguntar. Y si realmente tus obras son una crítica social o simplemente coges un tema y lo redactas para escribir una novela normal o... Vamos a ver, en mi caso, yo no quiero hablar en boca de todas las personas, en mi caso siempre hay una intención que tiene que ver con la denuncia, porque yo siempre escribo desde una inconformidad y desde un malestar, que es un punto de partida para mí. Y entonces, cuando yo reflexiono sobre las cosas de la realidad que me duelen, pues estoy haciendo un análisis de la realidad que tiene que ver con la crítica social, con intentar entender por qué me duele lo que me duele, y entonces yo ya luego pues escribo un libro. Entonces, tú tienes razón, claro, a mí me mueve la crítica social, pero luego también es verdad que yo trabajo con los mimbres de mi oficio. Entonces, en el caso de Black Black Black, yo quise hacer una novela negra como un mecanismo retórico de denuncia, pero yo quise utilizar la novela negra para denunciar, como os decía antes, no solo por lo que estaba contando, no solo porque se esté denunciando pues, la situación de los migrantes en la escalera en la que yo vivo, o no solo porque se esté denunciando la violencia contra las mujeres o el abandono de los ancianos, que también, o sea, no solo porque la pipa sea esa, sino por cómo yo deformo la pipa. Porque es una novela negra que no responde a las expectativas de los lectores de novela negra, que de repente en mitad del texto dicen ¿por qué esta señora tan pesada me cuenta su menopausia durante 185 páginas? O sea, ¿por qué hace esto? Yo me había quedado con la muerte de Josefina. ¿Qué pasa con la pobre Josefina? ¿Quién va a poner orden en toda esta catástrofe? Y luego la catástrofe se resuelve al final. Pero tú como lectora en un primer momento lo que sientes es que tus expectativas se han roto y el mecanismo retórico, la forma, ha quebrado tu placer. Y entonces yo lo que quería escribir una novela que, por como estaba escrita, supusiese un malestar para quien la lee. Entonces, tienes razón, claro que tienes tu razón, pero tus amigos de alguna manera tienen razón también en que, claro, yo estaba jugando desde esa necesidad de deformar la novela policíaca, la novela detectivesca. Y esto nos lleva a una cosa muy interesante, y es que vivimos en una sociedad en la que parece que siempre todo tenga que ser sí o no. ¿Quién tiene razón? O sea, y a veces nos olvidamos de los matices. Y la literatura es un territorio de los matices. Yo últimamente he estado leyendo a Kafka. No penséis que esto me pasa siempre. Yo no voy a los sitios y digo, es que últimamente he estado leyendo a Kafka, he estado revisitando Kafka, como dice la gente. No, yo he leído a Kafka porque tengo que presentar, he releído a Kafka y he leído otras cosas, porque tengo que presentar un número de una revista en la Biblioteca Nacional mañana, creo que es mañana por la tarde. Entonces, y Kafka decía una cosa que, joder, el tío, qué listo era, se merece ser Kafka ahora. La pena es que en vida lo pudiera disfrutar tampoco, pero joder, qué buena cabeza. Entonces Kafka decía que no debemos despreciar las tergiversaciones, los errores, la posibilidad de dar un argumento y otro que no es exactamente el mismo para aproximarnos al conocimiento de una cosa. A veces para conocer una cosa inciden muchas maneras de entender lo real diferentes. Entonces, tú tienes razón, tus amigos de alguna manera tienen razón, pero como tú me has presentado también, yo voy a decir que hoy tú tienes más razón. Porque me da la gana. Hoy soy yo la dueña de las palabras. Muchas gracias, Alan. Sí. Bueno, yo sí quería decir unas palabras sobre tu exposición. Yo creo que no es... voy a realizar un ejercicio que creo que no se suele realizar muchas veces, es desde el punto de vista académico, que es el de sinceridad. A mí me ha revuelto mi asiento. Yo creo que me he sentido incómodo
Lo cual, y creo que todos, a mí que una persona me haga sentir incómoda cuando habla me parece fantástico. Entonces creo que eso es muy bueno. Es decir, tu explicación sobre, tu situación sobre la realidad, sobre los modos de representarla, realmente sí, me han hecho pensar, lo decía Natalia antes, y para mí eso es fundamental. Es decir, que un ponente me haga sentir incómodo y que no escuche lo mismo de siempre, me parece fundamental. Entonces te felicito por ello y también creo que es un deleite escucharte. Y además de escucharte, yo también he aprendido a, digamos que me ha servido otro ejercicio para conocer más. Yo soy profesor de historia contemporánea y realmente, claro, a los alumnos que hay aquí no les conozco. No los conozco como debía de conocerles. Yo soy el decano de la facultad y realmente tengo muy pocas oportunidades de conocer a los alumnos de las otras disciplinas. Y la verdad, esto es un ejercicio de sinceridad. Oíros hablar y las preguntas que habéis realizado a la ponente dicen mucho de vosotros y de los profesores que están aquí presentes también. De muchos que están en la facultad y los que están aquí presentes. Dicen mucho de la facultad que tenemos. Pero esto es gracias a que me haces pensar. En esas cuestiones, alegato de sinceridad. Y después otra cuestión que tiene que ver también, no lo conozco, claro, uno compra a veces y va a los libros de las temáticas que él investiga. Claro, yo he comprado ahí el libro de Marta Sand de Pequeñas Mujeres Rojas. ¿Por qué? Bueno, yo he investigado muchísimos años sobre la represión de la dictadura franquista y tengo ganas de leer ese libro ya la semana que viene. Esta semana me toca el tema de las fiestas. Y llevándolo a ese campo, lo mío son reflexiones, pero sí esa distinción que has hecho, que cada vez es más necesaria a día de hoy, cada vez es más necesaria, sobre todo, en este caso, lo llevo a mi campo, cuando se juega con la memoria y con la historia, que es la distinción entre la opinión y el conocimiento. Y eso que tú has puesto sobre la mesa me parece fundamental. Y llevándola a ese terreno, lo mío son reflexiones para... No te voy a hacer ninguna pregunta, son reflexiones sobre lo que realmente has expuesto. Y claro, como siempre he dicho, creo que nos tenemos que sentir orgullosos de dónde damos clase y de dónde estudiáis. Es decir, en una facultad de Filosofía y Letras. Cuando salgáis de aquí, quien más sabe de literatura, quien más sabe de historia, geografía, información y documentación, arte, filología inglesa, etcétera, etcétera, sois vosotros. El conocimiento, las opiniones son muchas y muy variadas. Pero bueno, creo que estas reflexiones, que las quería hacer en público, no las tenía preparadas. Tú me has provocado. Muy bien. O sea, sí, claro, te conozco de hoy solo, pero me has provocado y realmente te agradezco la exposición que ha realizado, Marta. Bueno, fenomenal, ¿no? Así da gusto. Yo me voy con el ego por las nubes, por las palabras de vuestro decano, con vuestras preguntas y con vuestra atención, que es verdad que son preguntas que me han puesto en un brete y me han hecho a mí también pensar. Y bueno, yo estoy muy, muy agradecida siempre a Natalia y hoy especialmente también a Alan, y a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Gracias.